Buenas noches, Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estamos, Catita? aquí estamos, muy bien. Qué bueno. Lanita Lanuda, ¿cómo estáis? ¿Qué está haciendo Nelson ahí tirado en el piso? ¿No? Ahora sí, volvimos. Aló, sí, bien, comenzando el miércoles. Nelson está ahí persiguiendo a los perritos. Yo veía algo extraño y dije, ¿qué es eso que Sí. estoy viendo ahí? Suquito se cree gato, se esconde debajo del sillón, se un perro, se equivocaron. Nació tiene un problema de identidad importante. Bueno, Sí. no hay problema. Espera, me quiero encontrar acá estoy. Ahí sí. Ay, se me pegó la compu. ¿Se te pegó? Sí, me veo bien. No te escucho bien. Ah, bueno. Sí. Ok. Bueno, esperemos que los que van a ver este programa, o quienes ya lo están viendo, estén muy bien también. Mitad de semana, con las energías, no sé, estables, se podría decir. Carolina Pinilla, buenas noches, bellas. ¿Qué tal, Carolina Pinilla? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal, Ca? ¿Cómo están? Bien, estamos nosotras acá, dándole, tratando de pasar agosto, será la meta que yo tengo con mi compañera. Nos pusimos una meta en el año, nada más. Solo una, y era esa. Pasar este mes, así que estamos en rogativa. Ya no quedan velas acá en Ocus. Vamos que se puede. Vamos que se puede, vamos. No queda tanto. Y bueno, hoy día hemos elegido un tema que cambia mucho dependiendo el acento. Porque es o las perdidas o las pérdidas. Muy buena. Entonces, yo no sé cuál de los dos nos acomoda más. ¿Perdidas o pérdidas? A lo mejor perdidas por las pérdidas. Ah, también puede ser. Puede ser que sí sea. Sí. Puede ser. Perdidas ya sabemos que estamos todos y todas. Así que, ¿para qué vamos a decir algo que todos saben? Quizás podríamos irnos por las pérdidas. ¿De qué tipo, Cata, pueden ser? ¿O cuáles son las que más afectan? ¿Qué tipo de pérdidas? ¿Económicas, emocionales? La verdad que existen pérdidas que son reales aquí como físicas, como pérdidas simbólicas. Entonces, la verdad que una pérdida puede ser cualquier cosa. O sea, la verdad es que uno vive Perdiendo. en pérdida. Vive de pérdida en pérdida. Siempre estamos perdiendo algo, siempre estamos perdiendo quizás renovando células, perdiendo horas de vida, gente que entra, que sale de nuestra vida. Es como que hay pérdida y ganancia a la vez todo el tiempo. Sí. Cuesta admitirlo a veces como así, digamos, ¿no? Porque uno se enfrasca en la pérdida y todos te dicen, va a ser para mejor. Yo creo que esa es una frase que cuando uno está en caliente no le gusta escuchar. No, por supuesto. ¿Cómo? ¿Qué puede ser mejor, digamos, no? Pero bueno, también es cierto, como vos decís, que hay que hacer espacio. Es parte de lo necesario, perder y hacer un espacio para que entren otras cosas. Lo que pasa es que, a ver, simbólico me refiero a que uno puede perder, no sé, un trabajo, uno puede perder, no sé, si te operas puedes perder un órgano, puedes perder un amor, y puede que la pérdida tampoco la vivas tú en sí en tu vida, sino que sean pérdidas que vivieron tus ancestros y tú lo vives simbólicamente, representándolo en tu día a día. Claro. Entonces, la verdad es que vivimos en ese estado de pérdida, es como un estado. Y no sabemos gestionar, no sabemos renunciar, la verdad. Cuesta, ¿no? A absolutamente nada.
vivir en renuncia o asimilar que uno vive pérdidas en todo sentido, también te permite como poder crear cosas nuevas, tener esa capacidad de estar reinventándose todo el tiempo. Pero es como que la pérdida va acompañada de una emoción, no, voy a usar la palabra negativa, pero para que todos entendamos para dónde voy, ¿no? Nadie pierde contento, es como raro que uno diga, wow, qué bueno que perdí esto, digamos, ¿no? Siempre es como, va acompañada de una emoción en el momento. Después, con la perspectiva del tiempo, uno entiende por qué tenía que perder tal u otra cosa y qué tan bueno fue haberlo hecho en el momento que fue también. Pero eso lo vemos claramente después. En el momento nos resistimos. Yo creo que, perdón que me meta la cuchara, yo igual No, por discrepo un supuesto. poco con Sí. eso. Yo A creo que ver, si hay pérdidas que uno está agradecido de perder, ¿cachai? Esas cosas que te pesan, por ejemplo, las cargas, las mochilas que no son tuyas. Eso yo creo que es algo bueno de perder, de repente. sí, pues obvio que sí es bueno, pero en el momento en que uno lo está perdiendo, yo no sé si se está dando cuenta de lo positivo, digamos, si es consciente. Deberíamos, Yo creo que deberíamos. depende de la situación, por eso depende de la pérdida. Claro. Como te digo, tal vez si es algo emocional, algo que tú sientes que, como, "Bueno, ya no puedo más con esto", y colapsas y lo pierdes, como, qué alivio. ¿Sí o no? Tiene que ver con el dolor, la pérdida. Y la verdad que duele, el dolor es directamente proporcional con el amor que se le tiene a cualquier cosa, ¿no? Por eso obviamente van a haber pérdidas todo el tiempo, pero pérdidas que para nosotros son, que pasan nada más, y otras que son absolutamente dolorosas y que te pueden dejar en un estado, ¿cierto? Eh, de, un, de una negación total, de no poder asimilar una pérdida jamás, ¿sí? Manteniéndote ahí como en un estado del recuerdo constante y tortuoso. Claro, porque más allá de la pérdida en sí, que podría hasta entenderse como una solución en algún punto, lo lleva un poco más al simbolismo del tarot, por ejemplo, con la torre, ¿no? Que es como Claro. algo, ahí es inminente, digamos, pero lo que a mí me causa más dolor, creo yo, es lo previo, es el proceso previo a la pérdida. La pérdida, como te digo, ya a veces, como dice Anita, puede ser, bueno, ya está, ya fue, no pude más, digamos, no pude sostenerlo. Cualquier cosa que sea, una cirugía, un matrimonio, un trabajo, decir, bueno, hasta acá llegué nada más, ¿me entendés? Pero antes de que pasara la pérdida, viene un proceso de agonía que te lo encargo, digamos. Y ahí es donde la pérdida termina siendo casi la única salida ante cualquier situación. Ya no se puede sostener. Yo lo observo más como depende también de, a ver, esto depende como de cada persona en sí, de cómo tú vives los procesos y las pérdidas, porque por ahí, por ejemplo, hay situaciones en que tú pierdes algo o alguien de manera sorpresiva y eso te va a generar un shock que lo digieres de manera totalmente diferente a cuando tú tienes una persona que ya estás viendo más o menos para dónde va la cosa. Y dependiendo de tu, obviamente, de tu estructura psicológica, es donde vas a, es cómo vas a afrontar esta situación inminente, ¿no? Si bien cuando ocurre la pérdida, por más que uno se vaya preparando, no estás preparado nunca al 100%, se vive sí o sí un proceso de estar duelando por cualquier pérdida, pero obviamente es distinto a que si yo pierdo a alguien como sorpresivamente, a que una persona que, por ejemplo, estaba enferma o que, no sé, estaba una persona mayor que a un niño. Claro, claro.
Un horario muy bueno para el que empiecen a trabajar acá al lado mío, en mi casa, si se escuchan. O sea, dame un segundo. Vos, habla un poquito, Cata, que yo voy a hacer algo. Bueno, entonces la verdad que como que la intensidad y el dolor de cómo yo vivo esa pérdida va a depender de muchísimos factores, ¿sí? Pero sea como una pérdida pequeña, una pérdida grande, yo voy a tener que tener un proceso de, obviamente, de asimilación y un trabajo que hacer con respecto a eso. Y justamente es porque yo no entiendo esto o no sé renunciar es increíble como que tratamos de tapar el sol con un dedo, creyendo y llenándonos de cosas, ¿cierto? Yendo al trabajo, tratando de distraernos, haciendo como que si nunca fuésemos a perder nada y nos mantenemos totalmente distraídos, evitando aceptar que en realidad la vida es como una pérdida constante. ¿Sí? Y no es una mirada derrotista, sino que Acá se perdió la luz, se perdió la conexión, pero continuamos. me pillaron comiendo. Nos resistimos. No, yo no encuentro el video, pero me imagino que debe estar en vivo. Sí. ¿Está? A ver. ¿Estamos? Sí, estamos. Ah, ahí Ya. está. Bueno, así con las pérdidas entonces. ¿Ves cómo uno puede perder cualquier cosa en cualquier momento? Se pierde la conexión. Un tema sensible, ¿eh? La Anita hizo ahí cortocircuito. ¿A quién le llegó este tema? A todas, parece. Bueno, ¿qué pérdida ha sido como difícil? Yo tengo una sola, difícil. ¿Ya? Las otras, no es que no me hayan afectado, pero la sobreviví, digamos. Pero una sola que fue como atroz, terrible. Que fue mi trabajo como profesional, digamos. Porque fue un proceso de mierda, pero mal, así venía 3 años antes con esto. Había de por medio una demanda, un juicio, era todo muy pesado, muy pesado. Y yo concentré toda mi energía en eso, en el laburo. Ya. Me puse muy frívola, viste, muy por la cabeza puesta, lamentablemente, digamos, ahí. Y en un momento me acuerdo perfecto, fue una noche que yo estaba en la cocina así dándome vuelta todas las noches, me quedaba ahí pensando pasos a seguir, esto era como un ajedrez, viste, que quién daba el primer paso, qué venía después, todo era así muy quilombo. Y me acuerdo que mi vieja me dice, fracasaste, así. Y yo le digo, no, me dijo, sí, soltalo, dice. Me dijo, así tal cual, me dice, déjate caer. Y yo me acuerdo que ahí recién como que pude como sentir la emoción, porque lo otro era resistencia. Pero yo decía, no puedo, qué sé yo. Y me decía, no, soltalo. Yo me imaginaba, te juro, como una tabla de body en el mar, que ya sabés que tenés que en algún momento soltarla, porque si no te va a agarrar la marea. Y tenés dos opciones, o te ahogás o te salvás, digamos, pero ya no había punto de retorno, ¿viste? Ya no había forma de arreglar, ya era todo caótico. Y cuando me dijo, asumí el fracaso, ya está, acá estamos nosotros y dale, ¿cachai? Y ahí lo solté. Y después de ese proceso, ¿pudiste hacer como la reflexión de explicar, de darte una respuesta a ti misma que te satisfaciera, ¿no? Claro, porque acá yo estaba con conflicto constante con el ego, ¿cachai? Con mi ego, con un montón de temas no resueltos. Como que el trabajo se transformó en una justificación también de alguna forma. Todos mis temas más emocionales y espirituales fueron completamente cubiertos por este ámbito laboral. Entonces
Si yo sacaba eso de la ecuación, me enfrentaba, digamos, a todo lo que había durante 15 años cerrado, ¿cachai? Claro. Entonces yo no sentía que no tenía una puta herramienta como para enfrentar, digamos. No me había preparado para esa situación. Me preparé para el éxito, para todo lo que tiene que ver con el reconocimiento, ¿me entendés? Cosas que son al final muy estúpidas, hoy las veo así, digamos, pero en su momento me agarró la cultura competitiva, ¿cachai? Esto de los que elegimos no ser madres, entonces decimos, si no soy madre, tendré que ser excelente profesional, digamos, por algún lado tengo que alimentar mi ego, ¿cachai? Es una u otra. Es una u otra, entonces mi círculo era igual, entonces éramos puras mujeres en esta carrera profesional, donde en el fondo hoy lo veo, digo, qué aburrimiento, digo, porque nuestras conversaciones era casi quién tenía más trabajo, quién tenía más pega, más responsabilidad. Una porquería, digamos. Claro, Pero, y al mismo tiempo poder observar que justamente uno se aferra a lo que sea con tal de no verse, o sea, claro, de no ver sus carencias, de no ver su herida, uno va tapando, ¿cierto? Porque también hay una energía creativa innata que, ponele, si tú decís, no soy mamá, hay un área como, no es que esté bien o mal, sino que hay un tema energético que obviamente existe y tiene que buscar como un canal, ¿no? Para poder expresarse. claro, uno proyecta todo, ¿viste? Dirigís todo a un foco. Exacto. Y ciertamente creo que no se hace como el trabajo de decir que voy a perder por este lado, ¿sí? Algo que es biológicamente natural, y busco quizás todas las razones que yo creo que son reales, porque no reviso más allá del por qué yo tomo esta decisión de manera consciente y trato de tapar la situación de alguna forma, enfocándome con trabajo, y muchas veces eso me habla de depresiones que son como encubiertas, ¿sí? De una negación de la realidad, en donde yo tapo con algo externo, un dolor interno que por ahí no somos conscientes, porque obviamente hay una memoria de que ser madre es peligroso, de que traer hijo al mundo es peligroso, pero no tengo la información para poder entender de por qué yo puedo tomar esta decisión, que luego la puedo tomar, decidir sí o no, pero ya cuando soy consciente, ¿no? Del por qué yo estoy eligiendo esto y no solamente sigo un programa que trato lo vivo mal, porque al final toda esa energía creativa, toda esa expectativa la pongo en un proyecto que es igual a un hijo, en un trabajo igual a un hijo, y vivo una maternidad absolutamente patológica en el fondo, ¿no? Sí, porque yo me desvivía, digamos, por eso, ¿me entendés? Claro. 24/7 y todo, me creía todo el cuento. Y aparte que va asociado a la pérdida de la estabilidad económica también, ¿me entendés? Entonces, no es que perdés acá yo no estaba perdiendo el laburo, uno decía, bueno, ¿por qué no busco trabajo en otra parte? Yo estaba renunciando de alguna u otra forma a mi carrera, ¿cachai? Claro. A mi carrera profesional. No era el laburo, era la trayectoria, todo eso que se te cae y la vez que se te viene cayendo y que podés luchar y hacer un montón de cosas, pero llega un punto donde algunos dicen hay que saber perder. Pero yo no sé si eso se sabe, no sé si uno sabe perder. Se trabaja porque justamente el tema como de, a ver, lo que se pierde es un yo, ¿no? Es decir,
yo siendo profesional, yo siendo madre, yo siendo hijo, una se pierde un rol de los tantos que tenemos que conforman mi conciencia, ¿no? Mi yo total. Entonces, cuando uno tiene una pérdida, no solo que pierde lo deseado, lo amado, sino que me pierdo a mí misma, que ya nunca más voy a ser esa persona que fui en ese momento, en ese instante, en esa situación. Por lo tanto, lo que yo estoy perdiendo no solo me afecta por no tener al otro, o no tener el trabajo, o no tener la situación, lo que eso me generaba, lo que eso implicaba, tapaba, sino que yo siendo desde ahí. Exacto. Entonces tengo que empezar a buscarme a mí misma un yo nuevo. En este caso, ponerle el día previo al fin, porque hay un día específico donde se produce esta situación. Y la noche anterior yo soñé que estaba visualizando un volcán en erupción. Empezaba a caer lava, ¿viste? Y había mucha gente, era como un mall. ¿Dale? Como que frente al mall estaba como este volcán y venía la lava y venía y la gente toda corriendo por todas partes, huyendo de, por supuesto, de la lava, digamos. Y de repente yo me empiezo a desvestir, me saco los zapatos, pantalones, peloto y empiezo a caminar hacia la lava, kamikaze. Y toda la gente me decía, no, te vas a morir o desintegrar o quemar, etc. Y yo decía, no, es que lo tengo que hacer, ¿cachai? Yo me tengo que desintegrar para poder empezar de nuevo. Mira. Y con el miedo que me producía de tener el primer contacto, digamos, con poner el pie en la lava, pues dije, bueno, ahí ya, fin. Y me acuerdo que en el sueño yo pisaba la lava y la sentía tibia, no era una sensación dramática, ¿cachai? Entonces decía, puedo seguir avanzando en esto, no me estoy quemando tanto como yo pensaba. Y llegaba un momento que, claro, avanzaba y me desintegraba, ¿cachai? Físicamente. Cuando desperté, dije, hoy es, así, yo sabía que ese día era el fin, ¿cachai? Y después, como buena escorpiona, digamos, metí la mano muy bien al water, me enterré, me volví a desenterrar y así sucesivamente hasta que después me paré, digamos, pero el proceso fue heavy, esa pérdida. Sí, fue impuesto. Sí, costó. Hoy ya han pasado como 5 años de eso. Lo miro en perspectiva y lo veo como un alivio, ¿cachai? Digo, bueno, ya, qué bueno que al final pasó lo que tenía que pasar, porque si no hubiese sido así de dramático, de drástico, quizás no hubiese sido nunca, ¿cachai? De alguna forma tenía que ser así. Sí, por supuesto. Bueno, y de ahí obviamente viene la frase que es como que uno dice, uy, uno lo vive re mal cuando siente el dolor. Pero la verdad es que siempre la vida por ley universal va a hacer que todo transmute y que se genere como algo nuevo de una pérdida, de una muerte. Nace siempre nueva vida, nuevas posibilidades. De hecho, el perder, el soltar, te permite justamente que la energía se movilice para poder ver puertas, ventanas que no estás viendo. No las ves, sino. No las ves. Sí. No las ves. Y esto es re loco porque tiene que ver con el campo de todas las probabilidades. O sea, ahí tú realmente te das cuenta que donde está tu atención, ¿sí? Obviamente vas a crear, ¿sí? Desde la intención vas a crear una realidad, ¿no? Entonces uno tiene a veces una intención fija, una idea fija en la cabeza por un montón de factores y no ves
todas las otras probabilidades que existen todas al mismo tiempo. Claro. Pero con la intención y con la percepción que uno tiene acerca de una situación, tú le vas dando forma. Es que tendemos a aferrarnos también. A las creencias, a nuestras creencias, nos aferramos a creencias. Nos agarramos ahí como sea, y no permitimos, como vos decís, este abanico de posibilidades al final. No se presenta este abanico de posibilidad sin antes haber perdido. O sea, pareciera ser, en mi experiencia, que va de la mano, digamos. Si yo viera las alternativas antes, no sé si no me llamarían la atención. Uno no está preparado hasta que, digamos, pierde. Ahí recién el instinto de sobrevivencia, yo creo que también te abre muchas puertas. Sí, por supuesto. Además que, a ver, tiene que ver también con un montón de información, o sea, tiene que ver cómo yo, no sé, por ahí fui gestado, cómo fue mi parto, por ejemplo, cómo yo acepto cada pérdida, cada cambio en mi vida. Claro. Entonces, es tan personal el cómo yo vivo mis pérdidas, inclusive el hecho de avanzar en edad, la menopausia y un montón de situaciones tiene que ver con la pérdida de juventud, pérdida de vitalidad, pérdida todo el tiempo. Entonces, la verdad que si vivimos en un mundo de pérdida, la verdad es que nos hacemos los revoludos, porque tratamos de que ese mundo no exista. Sí. Sí. Y generalmente deberíamos, o sea, inteligentemente deberíamos prepararnos, como que ser más sabios de prepararnos para las cosas que realmente son inevitables. Es que no se puede, yo creo. Por ejemplo, yo sé que pasa, quizás está llegando a la palabra, digamos, a la muerte, por ejemplo. Sí. Que yo creo que es la pérdida, digamos, ¿no? Las grandes pérdidas. Pero Sí. Yo a veces lo he pensado, digamos, ¿no? He pensado, qué sé yo, sobre todo en la muerte de los padres, ¿no? Por un tema biológico, uno dice, bueno, hay un orden, ¿no? En las pérdidas, supuestamente, ¿cachai? Sí. Pero sabemos que no es así, digamos. Así, o sea, biológicamente, la lógica biológica dice que es así. Claro, pero yo creo que nadie está preparado, ¿cachai? Depende, yo creo que sí, yo creo que depende mucho de la cultura en la que nace, También, exacto. depende de muchos factores el cómo tú veas la muerte. O sea, si tú observas en otras culturas o en siglos atrás de cómo se ve la muerte simplemente como un paso, se hace una fiesta y todo, el proceso de duelo igual se tiene que hacer, porque uno se tiene que acostumbrar justamente a perderse uno mismo en ser ese hermano, esa hija, esa madre y saber que no lo voy a hacer más. ¿Sí? Es todo una adaptación de quien tú eres y la separación sí o sí conlleva angustia. Claro. Ahora, a eso es lo que voy con ser más sabios en la preparación, si bien no voy a estar así como, uy, se fue, qué buena onda. Si cuando una persona está sufriendo con una enfermedad, el proceso uno dice, uy, que se vaya, y obviamente voy a vivir un duelo quizás más rápido, un trabajo de duelo que yo paso las etapas mucho de manera más acelerada que si tengo la muerte de alguien que es totalmente antibiológico, que es un niño, son muertes que son injustificables, ¿viste? Claro. Tu mente no está preparada para eso y es más, como no sabemos cómo es la muerte, cuando uno piensa en la muerte entra en la incertidumbre, en el vacío total, entonces obviamente sentimos miedo, porque hay un desconocimiento. Entonces, yo creo que es el trabajo de toda una vida prepararse para la muerte. Para la muerte del otro, porque la muerte de uno quizás
Uno puede estar preparado para su propia Depende. muerte. Yo creo que la mayoría no está preparado para su propia desaparición, porque entras en un sentimiento de miedo y vacío total, donde tu inconsciente no tiene de dónde agarrarse, ¿sí? Porque ante toda otra situación hay una memoria colectiva de lo que es con respecto a la humanidad, pero no sabemos nada acerca de la muerte ni de lo que pasa después. Por lo tanto, siempre va a ser la gran incógnita humana eh, esta situación. Y no es fácil asimilar que tú no vas a dejar de existir o que dejas de ser y que no eres nunca, no eres nada más. Que tu inconsciente piense que no existes más, entra tu biología y te produce obviamente mucho cortocircuito. Si Sí. estamos hechos, todo en el humano, tanto energéticamente, psíquicamente, físicamente, está hecho para la supervivencia, está hecho para la vida. Entonces cuando tú entras en la pérdida y en la muerte y en vivir pérdidas todos los días, pequeñas muertes, entras en shock. Claro que sí. Entonces, si existe solamente un tema real, o sea, si existe solo una verdad, porque la única verdad como humanidad es que todos vamos a morir. No nos preparamos para esa situación, cuando debiese ser muy natural y justamente también debiese ser una herramienta para poder vivir día a día más consciente y a concho nuestra experiencia. Pero no es así porque vivimos sobre todo una cultura occidental negando que vamos a morir, que vamos a envejecer y que los procesos biológicos existen y vivimos negando las pérdidas todo el tiempo. Mm. Para mí es un tema que me fascina, ¿sí? Porque siempre me llama más el tema mucho el tema de la muerte, no de mala manera, sino como una herramienta para poder vivir mejor la vida, o sea, saber que en algún momento no voy a estar me hace poder vivir los vínculos en el momento presente y poder sacarles al máximo el provecho a cada vínculo. Sí, a veces me da la idea que cuando, por ejemplo, te detectan una enfermedad que no tiene cura y como que de alguna forma recibes como casi una sentencia, ¿no? Como que ya sabes la fecha, uno se puede imaginar su fecha de muerte. Es decir, he escuchado un montón de gente que dice, no, yo hasta los 80 estoy súper bien, como si uno pudiera, digamos, tener cierto control, ¿no? Claramente no es así. Cuando uno mira la vida con la perspectiva de la muerte, yo no sé si es tan feliz, Cata, cuando la vivís pensando en que debería ser un aprovechamiento la vida. No sé si me explico, ¿no? Como decir, voy a estar, no sé, en paz conmigo mismo, qué sé yo, voy a vivir feliz, porque, digamos, y ahí traigo a la muerte, digamos. Depende qué pienses de la muerte, porque cada noche que tú te duermes, mueres. De cierta manera mueres, se acaba un día y ahí tú te das cuenta que el tiempo es un constructo porque finalmente es una espiral donde naces y mueres todos los días. Solamente que no eres consciente de eso ahora. Dependiendo cómo tú lo veas, tú lo puedes decir, esto es súper pesimista, o puedes decir, esto es muy positivo porque es inevitable pensar que somos finitos, pero tenemos un alma infinita. Me pasa mucho que en mis consultas veo personas que como que han vuelto de la muerte, en el sentido de que se salvaron, digamos, de un diagnóstico, o infartados que lograron, digamos, recuperarse. Y yo lo que no veo es felicidad, fíjate. Es súper heavy porque antiguamente yo partía, digamos, la sesión diciendo qué suerte, digamos, ¿no? Qué bendecido, cómo enfrentás ahora la vida desde, digamos, ese acontecimiento que fue anulado y como una oportunidad. Y en la frase, digamos, que era mi lógica,
de ninguno recibía el feedback de decirme, sí, ¿sabes qué? Soy un re agradecido y ahora vivo mejor porque, digamos, me salté esa etapa. Al contrario, era como que la mayoría de esas personas que vuelven o que están muy cercanas a la muerte, vivían con miedo, fíjate. Era bien extraña la emoción. Después lo compartí con algunas amigas del área más psicológica, qué sé yo, si era común y me decían, la verdad es que son pocas las personas que tienen una segunda oportunidad y viven felices. Es Sí, como rara la sí, situación. es que tiene que ver Con nosotros, o ¿no? sea, que cuando tú vuelves, claramente es un retrauma, ¿viste? Eh, pero fíjate que yo desde aquí, y esto es lo que me gusta de poder dialogar, ¿no? Que cómo uno crea su realidad, porque yo la verdad que dentro de la gente que conozco que le ha pasado, la verdad que son súper felices. Mirá, Y mirá. es como sí, me vi salir del cuerpo y no, re bien, hay que aprovechar la vida porque después está todo bien, sé que hay algo más allá después, entonces Es como un que, claro, tu terapia se enfoca en el proceso de relato total. sanación. Entonces, Y muchos el que así va, porque quiere sanar. y muchos así como, ¿por qué me hicieron volver? ¿Viste? Estaba re bien. ¿Dónde estaba? Mirá. Y es como que yo desde mi vereda, desde lo que uno va creando a su gente. Entonces, tengo esas devoluciones. ¿Sí? Como que se calma la ansiedad de entender que sí hay algo más y que uno es espíritu. Entonces como que veo lo contrario, me llega gente como contenta de esa situación y que vive su vida más tranquila, que despierta, por ejemplo, teniendo otras percepciones, las utilizan y entienden el significado de la vida y se ponen al servicio como de la humanidad y cambian totalmente su vida y se vuelcan a la espiritualidad porque entienden que es Es más una allá. oportunidad, que en el fondo fue una oportunidad el haber vuelto también, quizás. Sí, sí, por supuesto. Por eso también yo creo que tiene mucho que ver con las personas que yo estoy creando en mi entorno, en mi realidad, tiene mucho que ver cómo yo percibo también Mm. la situación, con las historias de vida, si yo cuando niña viví una muerte muy trágica, lo que yo pienso de la muerte, etcétera. O sea, claramente, eh, no sé, yo creo que tiene que ver con un trabajo interno. Yo creo que es un tema áspero para todos pensar en el propio fin. Pero a medida que va avanzando la vida y vas avanzando en los años, y la inteligencia, como puede decir el alma o el sí mismo, o esa parte interna de uno, es tan sabia que dentro de los ciclos, los septenios de la vida, a medida que tú vas llegando a cierta edad, también te vas desprendiendo de todo. Sí, hablaba justamente la otra vez con amigas, todas con realidades distintas de entorno, ¿no? Digamos, la mayoría teníamos pocas pérdidas físicas de cercanos, parientes, me incluyo, digamos, y, y sin haber vivido esa experiencia. Y estaban otras amigas que habían tenido fallecimientos recientes, sobre todo madres, padres, hermanos, amigos, de familias de muchos fallecimientos cerca. Entonces hablábamos un poco del tema del enfrentar la muerte y la sensación. Y una me dice algo que me resonó mucho, me dice, quizás vos le tenés más miedo a la muerte, me dice, porque no la has tenido tan cerca, me dice. Pero yo que la conozco, me dice, porque está muy cerca de mí, me dice, la mayoría de la gente que yo quiero está muerta, entonces para mí irme sería una fiesta, porque me reencontraría con quienes ya no están. En cambio, tu gente, tus cercanos están en este plano, digamos, y es lógico que te quieras quedar. Yo ansío el momento de irme, me dice, Claro, y reencontrarme, ¿cachai? Con mis seres queridos. Entonces, claro. de alguna forma también tiene que ver con las edades, ¿viste? Que, claro, se Sí, te empiezan a ir todos tus amigos, se te va toda tu familia, y sí. decís, bueno, ¿para qué me Claro. quedo? Cuando tú tenés 30 años, 40 años, no estás preparado.
Es como que si, por ahí tengo hijos chicos, estoy recién, o sea, te sentís con una vitalidad, pero yo creo que a medida que pasa el tiempo y entiendes que quizás tu cuerpo no es igual que antes, pues se van tus referentes, se empieza a ir tu familia, también te empiezas a ir tú También te vas. por parte, o sea, tú pierdes, es como que primero pierdes un brazo, después otro brazo, después, sí, y todo lo que creías, o sea, ser inmortal, no sé, no sé. Claro. Entonces yo creo que después, y yo lo viví con mi abuela, es distinto. Mi abuela, por ejemplo, la primera falleció a los 57 años, de un rato para otro, y eso no es aceptable para la conciencia de uno, ¿no? Claro. Así como joven, para uno en esta época, ¿no? 57 años en otra época era un re anciano. Entonces, 57 años, una persona joven, papá, te quedas ahí. Pero tienes, yo creo que tú mismo, mi abuela ya con 90 años había perdido a mi abuelo, su hermano, su jefe hace mucho tiempo, y en un punto dice, estoy cansada ya. Claro. Empiezo a vivir del pasado porque no puedo proyectar más allá. Por lo tanto, empiezo a vivir todos mis recuerdos, y hay una parte de la Biblia que a mí me gusta muchísimo, de la Biblia, que dice que cuando joven, más o menos algo así, trates de juntar recuerdos y vivir una buena vida, cosa que cuando llegues a viejo no digas que no has tenido contentamiento en tus días de juventud. Entonces, creo que justamente esa frase tiene como ese versículo, que no me acuerdo, si lo busco lo encuentro, debe ser un salmo. Tiene mucha sabiduría en el sentido de que, claro, cuando envejecemos solo vivimos de nuestros recuerdos. Con suerte, digamos, ¿no? Si llegamos, claro, lúcido. Claro, lúcido. Y la verdad es que es una bendición poder cumplir muchos años en esta tierra, porque ser humano no es tarea sencilla, ¿sí? Estamos enfrentando todo el tiempo estas situaciones emocionales de las pérdidas, del dolor, que es la única manera también de entender cuánto amamos y a través de la pérdida, a través del dolor. O sea, son totalmente complementarios, no existe uno sin el otro, ¿sí? Entonces, creo que estar muy en el afuera, desde lo material, ¿no? De todo lo que perece, te hace perder del sentido real de lo que pudiese ser inmortal, ¿no? Y cuando uno empieza a vivir la vida así, no es que no te dé temor, porque tenés más temor inclusive que otros, porque por algo te estás refugiando, ¿no es cierto?, en todo esto tan banal, tan material, porque de alguna forma es lo que yo te decía que me pasaba a mí, digamos. Había mucho que esconder también. Claro, por supuesto. Y hay los dos extremos, personas que yo creo que todos tenemos miedo, todos, porque el miedo es una herramienta para poder sobrevivir en este planeta. Ahora, aceptarlo, buscar la explicación que a cada uno nos pueda servir. Yo puedo creer en lo que yo quiera, siempre y cuando eso a mí me genere paz y me genere bienestar. Claro. ¿No? Yo puedo pensar que me voy a cualquier lugar, da lo mismo. Probablemente cuando fallezcamos nos vamos a ir al lugar que nosotros creíamos, ¿sí? Qué sé yo. O por ahí no hay nada, que no sabemos, ¿no? Pero creo que dentro de poder vivir bien, se trata de mucho de la explicación que nos damos y con cuál nos quedamos en paz. Sea real, no sea real, esa ya que no existen verdades, ¿por qué elegir aquella que nos hace daño, ya que no existe una verdad, digamos? Por supuesto. Entonces, yo sí tengo una explicación, una comprensión,
voy a poder soltar, rendirme y decir, bueno, esto es así. Y si voy en una carrera tratando de buscar la inmortalidad desde la 3D, voy a sufrir eternamente. O sea, voy a sufrir. Porque ahí viene hablando de, no, si yo me apego, sufro. Porque todo es transitorio en esta vida. Pero tampoco seríamos humanos si no nos aferráramos a algo. Vale. Entonces, todo un trabajo, la verdad, interno que por eso para mí es bueno saber que vamos a morir y conectar con el tema de la muerte como una transición, porque creo que es la fuente de mucha sabiduría, porque finalmente las preguntas del ser humano filosóficas siempre es quién soy, dónde voy, para qué estoy, y Existo. las preguntas de la humanidad que han permitido que el día de hoy estemos donde estamos y se hayan creado sociedades, arte, política, y la verdad es que si lo pensamos así, dentro de todo es maravilloso porque a pesar, yo siempre le digo a los alumnos en esto, ¿no? A pesar de que sabemos que somos seres finitos, tratamos de buscar la inmortalidad de alguna manera. Creo que esa es la grandeza del ser humano, ¿no? Y la diferencia con los animales, que tenemos conciencia de que vamos a tener un fin. Hoy día veía una noticia, no sé si la dieron en Argentina, que no la desarrollé bien, digamos, no solo la escuché, voy a profundizar a ver si era tal locura como yo escuché, de un experimento que habían hecho hoy con un animal que le indujeron la muerte, digamos, y después de fallecido y varios minutos después, le hicieron una transfusión de sangre especial, ese es el experimento, esa sangre, y revivió. Entonces, la pregunta que yo me hacía era, ¿para qué, digamos, no? Porque hacia dónde apuntaba el experimento, digamos, hacia la eterna, digamos, vida, hacia la sanación, digamos, ¿cuál es la búsqueda al final? Porque ellos lo veían como resucitar, ¿cachai? Como logramos resucitar a este animal, digamos, que se usó para este experimento, pero Claro. las leyes ahí ya están medias No, turbias, ¿no? o sea, como que me hace sentido porque en la sangre hay chi y ahí está la energía vital y información. Y sí, o sea, no es tan loco, pero claro, el propósito es fuerte, así como tú ves los androides, la inteligencia artificial. eh, Creo que justamente es buscar la inmortalidad. Claro, ¿El precio de qué? No sé. No lo sé. heavy, bueno, Pero sí, es un tema bastante fuerte, mm, bastante, es antibiológico. sí, exactamente, antibiológico. Me quedé pensando, Sí, de este tema es como sí, mucha reflexión. sí, Pero es un lindo tema. sí. A veces también, eh, eh, cuando uno habla más, eh, no desde lo moral, por así decir, ¿no? Mm. Sí, un poco más profundo o más deslenguado. Yo le he preguntado a muchas personas, digamos, este tema, ¿no? Del miedo a la muerte de un cercano, es ¿a qué realmente le tenés miedo? ¿Al hecho del fallecimiento en sí o, o a qué, digamos? Y la mayoría en algún momento me decía, me da miedo olvidar, por ejemplo. Me da miedo sentir que fue como una despedida y que pasó al olvido a alguien tan importante. Como que entraban otros temas más allá del común que es el dolor, porque es como quizás lo principal, la emoción principal en ese momento.
Pero después también venía el otro miedo, me decía, a mí me da miedo con todas las creencias en esta sociedad que hay, de decir, puta qué simple, man. ¿Sabes qué? No me pasa nada. O ya pasó, ya fue. Entonces como que uno se acostumbra al sentimiento del fallecido, ¿cachai? Por cultura. Claro, pero eso, a ver, eso está dentro de todo, está bien, ¿sí? O sea, un trabajo bien hecho de duelo es justamente poder aceptar la muerte sin que te cause esos trastornos emocionales tan grandes, ¿no? Poder recordar, pero bien, a la persona. Y por ahí es normal que tú te cause un poco de dolor, un poco de tristeza por más años que pasen, pero algo dentro de los rangos, ¿no? Pero yo creo que finalmente, yo como lo veo desde mí, ¿no? Con los conocimientos que tengo, por mi creencia, es que en realidad uno le da miedo el abandono y la muerte de uno. O sea, es que cuando otro fallece, uno se muere también, ¿sí? Pero duele cuando tiene nombre y apellido esa muerte. Si no es algo que ocurre todos los días, lo vemos en las noticias, lo vemos, normal. Pero cuando tiene nombre y apellido cambia la historia. Claro. Muchísimo. Pero es porque tenemos miedo a morir, a desaparecer. Y una parte de nosotros desaparece con el que desaparece. ¿Sí? Entonces tenemos siempre miedo al abandono, es un instinto. Es un instinto. Entonces, creo que es un trabajo de toda la vida y quizá se llega a una tranquilidad cuando ya estás más grande. No sé si una persona tan joven pueda comprenderlo. Yo, por ejemplo, pienso que mis viejos no van a estar, que aquí, y me cago, me da No, un... yo de solo pensarlo ya me puedo poner a llorar, digamos. Y yo digo, no, viste, así como una desesperación, y después me pongo a pensar y digo, bueno, ¿a qué le temes en realidad, viste? ¿Sí? Entonces, pero es algo que todos experimentamos, el temor. Y hasta que ocurre, recién ahí tú te das cuenta que quizás puedes seguir tu vida, porque finalmente hay personas que cuando se muere, por ejemplo, un hijo, que es lo más difícil en este mundo de vivir, o una madre, un padre, obviamente después la persona dice que no puedo seguir viviendo, pero han pasado en un duelo 10 años, entonces sí puedes seguir viviendo. El tema es cómo sigues viviendo. Claro. Entonces, bueno, es importante el trabajo terapéutico, o sea, que es algo que todos vamos a tener que enfrentar. Creo que es importante, como algo, un momento tan delicado y sagrado, prepararse, no por creer que no te va a doler, sino que... ¿Y después qué, no? ¿Qué viene para ti que quedas acá? ¿Sí? Entonces, hay mucho trabajo con respecto a los apegos, cómo llevas tu vida, cuáles son tus propósitos, si tienes una tarea más allá de ti, si tú sientes que tienes un propósito, algo por lo que te tengas que quedar. Generalmente las personas que tienen hijos sobreviven porque tienen que cuidar hijos, pero los que no tenemos hijos, ¿qué propósito tenemos para continuar cuando se nos van nuestros referentes? Es para planteárselo. Eso me pasó cuando a mí estuve muy enferma, hace muchos años atrás, y yo miraba, ponele, personas de mi misma edad, ¿no? Todo era igual, ponele, ¿no? Misma enfermedad, misma situación. Y yo decía, yo no tengo hijos, no tengo un propósito así. Si hubiese, lo voy a llevar un poco
¿cómo se llama? Más lúdico, ¿no? Pero yo decía, si existe un universo, un Dios, o como queramos, que de alguna forma interfiere en la decisión, de alguna forma, yo no estoy en el número uno ni loca, digamos. Era como, vos pasás, digamos, y claro, habían otros más, ¿no? Digamos, antes que yo misma me daba cuenta, decía, o sea, claramente lo mío, en caso que a mí me pasara algo, no era, digamos, nada tan relevante, digamos. Y una amiga que me acompañó en el proceso, que es psiquiatra y todo, entonces me decía, ¿por qué tenés que tener un propósito para vivir? ¿Por qué te lo planteas así? Como el que tiene un propósito tiene poco menos que, no sé, una permanencia o un arraigo, ponele, en el plano, en este plano. Yo decía, es que no tengo ningún propósito, boludo. Le digo, ¿cuál es mi aporte al final? Porque yo me empecé a cuestionar, digamos, el valor de la vida, de mi vida en este caso. Y por mucho que yo trataba de adornarla, digamos, llegaba solo observando a los demás, digamos, decía, yo misma le cedo el lugar a otra persona, o sea, viendo las realidades como son, no pasa nada, ¿viste? Si uno se va, pero después, claro, me entendía que tenía que encontrar un propósito, y ahí yo me obsesioné, ¿cachai? Yo decía, no, tengo que buscar un propósito para estar poco menos que en la fila de los que nos vamos a salvar, digamos. Pero yo lo veía como algo medio administrativo, ¿viste? Así me imaginaba un dios, un ser, con una que me iba a pedir tus papeles. Así, bueno, ¿por qué te querés quedar? A ver, decime, ¿cuál es tu propósito? No tengo ninguno. Entonces yo decía, si no lo tengo, y me obsesioné, te juro, estuve mucho tiempo en esa, hasta Sí, que llegué bueno. a que no tenía ni un propósito. No, Solo que tenía ganas de vivir. eso es, ese era la vida en sí es el propósito. Y la verdad es que Porque uno imagina la palabra propósito como si fuera una labor, ¿cachai? De repente no sé si te pasa, ¿no? Busca tu propósito de vida. ahí ya, pero en realidad, si tú tienes la conciencia de que la muerte no se anuncia y que ocurre a cualquier segundo, minuto, la verdad es que tú podrías vivir o sea, en sí vivir un minuto sería el propósito, o sea, la vida misma. Claro que sí, porque a mi consulta llegan chicas muy jóvenes que también me dicen, mi psicólogo me dijo que encontrara mi propósito. No, eso ¿Me puede ayudar con las cartas a encontrar el propósito? Digo, no lo tengo ni yo, te voy a ayudar a vos, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? Como que uno cree que es una misión, ¿viste? ¿Cuál es mi misión, mi propósito? Lo asocia como que vas a tener que hacer algo importante. está bien la misión, el tema es que uno lo busca afuera. Claro. Y no te dicen que en realidad el viaje es para adentro. Claro. Y la misión es volver a ir a la fuente y encontrarte. Es misión como si yo tuviera que salvar a alguien, al mundo, dejar un legado, no sé. Bueno, sí, pero estamos muy externalizados. Lo depositamos todo en el afuera y ahí nos reperdemos. Porque, o sea, mi propósito no una carrera, mi propósito no salvar al mundo, no ser aquí, ser allá. Ah, no, mi propósito es mi vida, soy yo y encontrarme a mí mismo. Eso es una carrera que partimos cuando nacemos, que nos separamos de la fuente. La misión es volver a la fuente. Y el único camino es ir hacia adentro, o sea, ahí están las respuestas. Y vivir. Exacto. Y ahí es donde nos perdemos, buscando a veces propósitos, cuando no nos explican bien las cosas, como yo que andaba, donde comprar un propósito, yo ya estaba en la desesperación máxima. Pasame un propósito, por favor, algo que tenga que hacer útil por la vida. Dependiendo, hay niveles de conciencia de todo tipo, dependiendo de la encarnación que estamos. Entonces hay gente que simplemente le chupa un huevo esto y vive. Claro, no se calienta en la cabeza. Claro. No se calienta en la cabeza. Hay personas que nos cuestionamos más ciertas situaciones y necesitamos una respuesta para todo.
Y justamente eso tiene una razón del porqué del tratar de explicarte absolutamente todo, y justamente tiene que ver con las pérdidas y los duelos, de tratar de entender, porque hay mucho miedo y mucho dolor. Entonces, todos los que estamos en este camino, que buscamos explicación y paz de todo, nos olvidamos también muchas veces de vivir. ¿Sí? Entonces, creo que como el llamado para mí, para todos, es que justamente vivamos. ¿No? Ese es el único propósito. Estamos aquí para vivir, para rendirnos, y sabemos que vamos a vivir cosas lindas, cosas que se sienten no muy lindas, y lo único que sabemos es que todo va a pasar. Sí, hasta este momento más horrible de la vida también va a pasar. Entonces, tratemos de hacer lindos recuerdos para los que alcancemos, tengamos la bendición de llegar al ocaso al atardecer de la vida. Así es. Así es. Bueno, llenémonos de recuerdos. De lindos recuerdos. De anécdotas. Tal cual. Bueno, Anita, ¿nos pasamos de la hora? ¿Estamos bien? Bueno. Bueno. Hablemos entonces de la reencarnación y todo eso. Ya pasemos a otro plano. O lo dejamos para otro programa mejor. Sí, podríamos hablar la otra semana de eso. Vamos tomando temas cotidianos que están muy buenos. Perfecto. Bueno, me quedo pensando, como siempre, después de una conversación con vos. Sí. ¿Cómo se llama? De que me queda... No es que me queden dudas, yo creo que me quedan interrogantes profundas. Y la idea es que, bueno, si alguien lo escucha este programa y también las tiene, la pueda canalizar a través de una pregunta o de algún comentario, y después nosotros lo más probable es que no tengamos la respuesta, pero podemos tener seguramente una buena conversación. Sí. ¿Nos vamos ya? Nos vamos. Catita, que estés muy bien. Nos vemos el próximo miércoles, seguramente hablando de la vida o de la muerte, no sabemos, al final puede ser lo mismo. O quizás estamos muertos ahora. La vida. Como los otros. Bueno, también. Puede ser. Y es una magia, qué lindo. A mí no, me encantaría eso. Me encantaría que fuera eso. No sabemos, todavía no lo sabemos. No. Anita, que tengáis una buena semana. Mañana con Gin Salá. Saludos también entonces a nuestros auspiciadores, la Escuela del Transgeneracional, a Hocus Pocus, a la Morada Mágica, a los Sábados del Rolinga, Gin Salá, a todos los que participan, por supuesto, en Pata de Cabra Producciones. Que estén muy bien. Descansen. Un besito.